Buenos días, que el Señor Jesús les bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente a este día. Solo que antes vamos a dar siempre gracias al Señor por permitirnos estar juntos en esta hora. Tengo problemas ahorita con ponerle el tag o pegarle el video a las personas, así es que ahorita no pude hacerle el tag a nadie, así es que si están pendientes y les avisan a los demás para que puedan conectarse y estar juntos. Muchas gracias por estar pendientes de la transmisión. Hermana Ermita, Dios le bendiga. Hermana Amalia, creo que está por ahí, Dios le bendiga. Teresita, buenos días. Ahorita me ha sido difícil poder ponerles el tag, taguear a las personas, no he podido hacerlo, así es que gracias por estar pendiente, pero vamos a orar en esta hora para darle al Señor este tiempo. Si me acompañan siempre en oración, por favor. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios mío, porque tú eres bueno, porque tu amor y tu misericordia son eternas cada mañana, Señor. Muchas gracias te damos por el privilegio que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra, de poder aprender, Señor, de aquellas cosas que tú has dejado escritas para nuestra vida. Por favor, danos la gracia y ayúdanos, Señor, para cada día poder agradar tu corazón, para poder vivir y caminar, Señor, como tú lo demandas, que podamos cumplir, Señor, cada uno de los mandamientos, cada una de las reglas que tú tienes para la vida cristiana en esta hora, Señor. Con la ayuda de tu Espíritu Santo podremos hacer las cosas bien, podemos, Señor, alcanzar la medida que tú tienes y has trazado para nosotros. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias por estar conectados. Bienvenidos en esta hora. Raquel, buenos días. Bienvenida, Normita. Dios te bendiga. Gracias por conectarse, Carlita. Dios te bendiga también, Carlita. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy, me disculpan porque no pude hacer el tag, no pude taguear a cada una de ustedes para poder compartir el video. Así es que si ustedes me ayudan, por favor, a darle share, ¿verdad? A darle compartir en su muro, porque, no sé, lo intenté varias veces, por eso me conecté un poquito más tarde, ¿verdad? Porque intenté varias veces y me decía que no podía hacer el video si tagueaba a las personas. Así es que si me ayudan con eso, ¿verdad? Para compartirlo. Ok, vamos a seguir estudiando el Sermón del Monte. Hemos estado viendo, ya esta es nuestra tercera clase. El tiempo pasa muy rápido y hemos cubierto básicamente poco, pero hemos ido aprendiendo poco a poco lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Así es que vamos ahora a entrar a Mateo capítulo 5 y en el versículo 4. Mateo capítulo 5 y el versículo 4, ahí tenemos la segunda de las bienaventuranzas. La semana pasada apenas vimos la primera, pero pues había que explicar, detallar para nosotros poder aprender qué significa ser pobres en espíritu. Valga preguntar, ¿qué tal hemos practicado esta primera bienaventuranza? ¿Hemos practicado el ser pobres en espíritu? Casi siempre o normalmente uno muestra o uno saca a la luz lo que es ser rico en espíritu. Pero por eso es que el Señor quiere mostrarnos, quiere enseñarnos a través de su palabra para que nosotros aprendamos la manera correcta, cómo debemos de vivir para agradarle a Él. Ahora vamos a estudiar la segunda y la tercera bienaventuranza. La segunda bienaventuranza está en Mateo capítulo 5 y en el versículo 4. Dice el Señor, bienaventurados los que lloran. Fíjese qué importante esta segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando nosotros vemos y estudiamos cada una de las bienaventuranzas, nosotros vemos que tienen como un paso progresivo. Si no damos este primer paso, el segundo paso va a ser más difícil, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. Las 9 bienaventuranzas es como que si van ligadas la una con la otra. En primer lugar, el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, estuvimos diciendo la semana pasada, que es aquel tipo de persona, aquellas personas, hombres o mujeres, que ellos reconocen cuál es su posición y no es una posición elevada, no es una posición alta, sino que es una posición de necesidad.
ser pobres en espíritu, nos lleva a la segunda de las bienaventuranzas. Cuando hemos practicado la primera bienaventuranza, la segunda bienaventuranza se torna más fácil poder hacerla. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando uno es pobre en espíritu, luego es fácil poder llorar por las diferentes cosas. Ahora, nosotros vamos a ver cada una de estas 9 bienaventuranzas y ahí vamos a ver que es algo que humanamente, en lo natural o a manera del mundo, como el mundo lo enseña, estas 9 bienaventuranzas no caben en el ser humano, no caben en la mentalidad de seres egoístas, de gente egocéntrica o orgullosa, porque el que llora en el mundo normalmente se dice el que llora es porque está mostrando un símbolo de debilidad y nadie quiere parecer débil o menos o inferior a los demás. Mas sin embargo, esa es la forma de pensar del mundo, esa es la forma de pensar de la psicología humana. Pero el Señor Jesús, Él vino a enseñarnos y no solo a decir lo que debemos hacer, sino que Él mismo practicaba cada una de estas 9 bienaventuranzas. Así es que por favor, que el Señor con su Espíritu Santo nos ayude a nosotros poder cambiar nuestra forma de pensar y no amoldarnos a este mundo, como dice Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Transformaos en vuestro entendimiento, en vuestra forma de pensar y no nos conformemos a este siglo. Ahora, esta segunda bienaventuranza dice bienaventurados. Inicia con esta frase bienaventurados, por eso se les llama las 9 bienaventuranzas, ¿verdad? Porque inicia con la palabra bienaventurados. Y como lo dijimos la semana pasada y desde el inicio en la clase, estuvimos diciendo que bienaventurado, esta palabra lo que significa es alegre, feliz, dichosa esta persona. Ahora Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Una vez más, esto pareciera contrario a la razón humana, porque es como que si Jesús estuviera diciendo, felices los infelices. O sea, no concuerda humanamente, no tiene lógica para el ser humano, pero para Dios sí. Cuando Jesús estaba enseñando esto, no estaba enseñando algo contrario, o lloramos o reímos, o vamos o venimos, ¿qué hacemos? El Señor sabía perfectamente lo que Él estaba hablando. Y si algo me encanta del Señor Jesús, es que en una frase encierra increíble cantidad de contenido y de significado para nosotros. El Señor Jesús dijo, felices, alegres, dichosos los que lloran. Así de sencillo. Ahora, esta segunda bienaventuranza, cualquiera pudiera decir, para las mujeres es fácil. Para una mujer es fácil, para un hombre es más difícil poder llorar. Pero nosotros vamos a interpretar con la ayuda del Señor, vamos a extraer qué es lo que Dios quiere decirnos con esta segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué es el lloro? Es simplemente, voy a llorar porque se me rompió una uña. Voy a llorar porque no tengo una blusa que me haga juego con mi pantalón, o por cosas triviales, por cosas sin necesidad. No es ese tipo de lloro el que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Dice llorar. ¿Qué es llorar para Dios? Llorar es alguien que tenga un pesar, una tristeza, un quebrantamiento, un lamento. No es casualidad que Dios quiere que sus hijos tengan una actitud de lloro, una actitud de quebranto, una actitud de tristeza. Ahora, por favor, entendamos y pongamos siempre el balance a la palabra del Señor, porque eso no significa que todos los días vamos a andar con una cara de candela derretida y todo por todo llorando, ¿verdad? Y vamos a hacer así como dicen, ¿verdad? La Magdalena del día, ¿verdad? Que por todo llora y llora. Hay que poner un balance a lo que Dios nos está hablando en su palabra. La actitud que nosotros debemos de tener es una actitud de quebrantamiento, en primer lugar delante de Dios, pero delante de las personas vamos a ser alegres, vamos a ser felices.
esta actitud, esta bienaventuranza de aprender a llorar en la presencia de Dios, la podemos obtener más fácilmente cuando hemos aprendido a ser pobres en espíritu. Cuando hemos aprendido y hemos practicado el ser pobres en espíritu, luego después va a ser fácil tener esta actitud de llorar. Y no necesariamente de llorar en frente de las personas o por todo lo que nos hacen. Y ay, a mí nadie me quiere, como aquel gusanito, ¿verdad? ¿Se acuerdan del gusanito? Que nadie lo quería y todos lo odiaban. No es esa la actitud específica que Dios está diciendo. Lo que Dios quiere es consolarnos. Porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, fijémonos lo que dice Lucas capítulo 6 y el versículo 21. Lucas también nos habló acerca de las bienaventuranzas. En el capítulo 6 y en el versículo 21, nuevamente el escritor del Evangelio de Lucas, que es Lucas, él está hablando y escribiendo lo que las bienaventuranzas nos quieren decir. Y dice el verso 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Luego dice, bienaventurados, oiga, los que ahora lloráis, porque reiréis. Aquí lo cambió Lucas y no está mal, no está en oposición a lo que Mateo nos está enseñando. El Evangelio de Mateo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero aquí Lucas nos está ampliando un poco más el concepto y Lucas nos dice, bienaventurados, alegres los que lloran, porque ellos van a reír. Entonces aquí el Señor realmente no quiere que nosotros andemos una cara de tristeza y que todo, nadie me quiere. No. Es una actitud de quebranto, de tristeza, pero en su presencia, delante de Él. Pero cuando salimos de la presencia de Dios, por supuesto que debemos de irradiar el gozo, la paz, la mansedumbre de Dios en nuestras vidas. Así es que no es a nuestra forma de interpretar las cosas, sino ver qué es lo que Cristo nos ha querido decir por medio de esta bienaventuranza de los que lloran. Luego aquí mismo en Lucas, el capítulo 6 siempre, y más abajito en el versículo 25, ahí nos agrega todavía Lucas un poquito más con respecto a esta segunda bienaventuranza. Dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay, oiga, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Una vez más, la actitud que el Señor nos está tratando de que nosotros comprendamos es que debemos aprender a tener la actitud correcta en el momento correcto. Hay tiempo para reír, dice Eclesiastés capítulo 3. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para estar de luto y hay tiempo para estar de fiesta. Y así, ese capítulo 3 de Eclesiastés nos da los diferentes aspectos en la vida del ser humano. Nosotros necesitamos aprender a saber cuál es la actitud que debemos de tener en el momento correcto. Aprender a llorar ahora, en el futuro nos va a traer la bendición y la recompensa de ser consolados por Dios. Pero también si los que ahora lloran, los que ahora lloramos, vamos en el futuro a tener la bendición de poder reír. Dios es el que cambia todo lamento, toda tristeza, lo cambia en alegría, en gozo, en felicidad. Pero primero tenemos que mostrar la actitud correcta delante de Dios para después poder recibir lo que Dios nos promete. Esto que estamos hablando ahorita es como aquel versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El problema es que como cristianos muchas veces nosotros buscamos las añadiduras, pero no buscamos hacer lo que a nosotros nos corresponde. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Buscar el reino de Dios, buscar la justicia. Y ahora, lo demás va a venir por añadidura. Pero el problema es que nosotros invertimos el orden y nosotros comenzamos a buscar las añadiduras. Y se nos olvida buscar el reino de Dios y la justicia. Igual con esta segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran.
porque ellos recibirán consolación del Señor. Así dice también 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 4 nos está hablando también el Señor de lo que Él hará a favor nuestro si nosotros tenemos la buena actitud de saber quebrantarnos delante de su presencia. Dice el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, dice. Dios realmente quiere ser el Dios de misericordia y el Dios de consolación para nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que debemos demostrar delante de Dios? Una actitud de quebranto, una actitud de lloro, una actitud de tristeza. Eso es lo que Dios pide, lo que Dios busca de nosotros. Esto es igual al versículo aquel que dice que al que se humilla, Dios lo exalta, pero a todo aquel que se exalta, Dios viene y lo humilla. Es que el reino de Dios y los mandamientos de Dios así son contrarios a la razón humana. Dios primero nos pide a nosotros que nos humillemos, que nos bajemos, que lloremos, que seamos pobres en espíritu. Dios nos pide que nosotros hagamos eso y Él obrará y Él actuará a favor nuestro. Hace años cantaba yo un canto y bueno, lo cantaba porque pues lo cantábamos en la iglesia, ¿verdad? Igual ahora lo puedo cantar, pero aprendí un coro que dice, Él levanta mi cabeza y es mi gloria, Él es escudo alrededor de mí. Y eso es lo que realmente es Dios. Pero Dios nos quiere exaltar, Dios nos quiere elevar, Dios quiere levantar nuestro rostro, pero cuando tenemos la actitud correcta. Dios resiste la soberbia en el ser humano. ¿Y por qué es que Dios resiste o por qué es que Dios aborrece tanto la soberbia en el corazón humano? ¿Sabe por qué? La respuesta es bien sencilla y es fácil de saberla. Dios resiste, aborrece la soberbia en el ser humano porque Satanás es su naturaleza. Satanás se levantó en el cielo mismo, enfrente, por decirlo así, del trono de Dios. Satanás comenzó a pensar que él podía ser mejor que Dios, que él quería estar sentado en su trono, que él era mejor para reinar, que Dios no estaba haciendo las cosas bien. Por eso es que Dios aborrece la soberbia y el orgullo. Y las 9 bienaventuranzas, como todo el sermón del monte que vamos a estar estudiando y que lo estamos estudiando ya, todo el sermón del monte tiene que ver con que nos bajemos, con que doblemos nuestra cerviz y le digamos al Señor humildemente, aquí estamos, haz de mí lo que tú quieras hacer. Eso no es fácil, eso no es sencillo, porque desde que estamos en la cuna se nos enseña y tú tienes que triunfar y tú tienes que ser esto y tú tienes que llegar a ser grande. Es bueno, pero cuando lo tomamos desde la perspectiva correcta, Dios quiere exaltarnos, pero para poder ser exaltados, primero tenemos que ser humillados como lo fue el Señor Jesús. Para poder recibir consolación, para poder nosotros reír, necesitamos primero aprender a llorar. Y eso lo que hace es que pule nuestra naturaleza carnal, esta carne, esta naturaleza que solo quiere que lo estén aplaudiendo, que lo estén exaltando, que le estén diciendo bien hecho, wow, nadie lo hace como tú. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos siempre a estar en la posición baja. Por eso menciono, primero es la bienaventuranza, los pobres en espíritu. Y cuando nosotros aprendemos a ser pobres en espíritu, lo que significa, decíamos la semana pasada ampliamente, es que sabemos tener una posición baja. Cuando tenemos una posición baja, no se nos hace difícil llorar, pero llorar delante de Dios. Y hay veces si es necesario también delante de las personas. Entonces, acá estamos leyendo 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 3. Que el que llora, el que aprende a llorar delante de la presencia de Dios,
él va a alcanzar misericordia. Él va a conocer a Dios. Oiga esto. Esta persona que sabe llorar va a conocer a Dios como el consolador, como aquel que viene, se baja de su trono y comienza a estrecharlo sobre su pecho y a sobarle la cabeza. Dice todavía el versículo 4, el cual, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras, oiga, no hay una tan sola tribulación que Dios no esté ahí para consolarnos. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Mire qué linda la manera de obrar, qué linda la manera de actuar de Dios. Lo que Dios pide de nosotros es primero que tengamos una actitud de lloro, de quebranto, de padecimiento, de tristeza. Y esto no significa debilidad. Esto no significa, no, yo voy a ser fuerte. Mira, a mí me da risa de repente que me siento a ver la televisión y veo los anuncios, sobre todo los anuncios de los abogados. Y no es que yo tenga nada en contra de los abogados, por si alguien que tiene una profesión de abogados está viendo el video. Pero la actitud de un abogado ahí en los anuncios, yo veo, ay, y que son así, que son imponentes y que tienen martillos y que yo voy a defenderte. Una actitud arrogante. Eso no es lo que Dios pide de sus hijos, de su pueblo. Dios quiere ver esa actitud de quebranto, de lloro, de reconocimiento que realmente no somos nada. Porque si somos algo, si valemos algo, es porque la sangre de Cristo nos ha hecho herederos de Cristo, coherederos con Cristo y herederos de Dios. Pero realmente, por nuestras propias fuerzas y por nuestros propios méritos, nada bueno tenemos. Ahora, el llanto es básicamente un clamor. Quiero que escuche la definición y si está escribiendo, pues mucho mejor. La definición de clamor es un grito que sale de lo más profundo de nuestro corazón y que denota nuestra incapacidad y damos la gloria solo a Dios y sabemos que solo Él lo puede hacer. Eso es clamor, eso es tener una actitud de lloro, es una profunda tristeza, dolor en nuestro corazón que denota nuestra incapacidad. Pero damos la gloria y la honra a Dios porque solo Él puede hacer todas las cosas. Realmente, mis amados hermanos, y lo digo por mí, y cada uno de ustedes apropielo si es también para usted. Yo no sería nada si no es lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no valdría nada si Dios no estuviera en mi corazón, aun y cuando tuviera cuentas de banco, cuando tuviera casas, mansiones, carros, nada soy si Dios no me da el valor de lo que Él es en mi vida. Esa es la actitud que Dios espera y que Dios desea de nosotros, una actitud de lloro, de clamor, de necesidad, de mostrar necesidad delante de Dios. Dios quiere entonces consolar a todos aquellos que lloran. Y fíjese qué bonito, porque cuando acá en Mateo 5 y el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el original, en los manuscritos originales no dice ellos recibirán consolación. Así como Lucas también dijo, ellos reirán. En el original no dice que recibirán consolación. En el original lo que dice es bienaventurados los que lloran, porque ellos estarán cerca de Dios. Es todavía mejor y más hermoso lo que dice en los manuscritos originales. Los que lloran estarán cerca de Dios. ¿Queremos estar cerca de Dios? Necesitamos tener una actitud de lloro, de quebranto, de clamor dentro de nosotros mismos. Quiero que veamos un ejemplo para que nosotros veamos que realmente a Dios le agrada esta actitud de quebranto, esta actitud de necesidad, de clamor en nuestras vidas. Dice Génesis capítulo 32 y el versículo 24.
Génesis capítulo 32 y el versículo 24. El ejemplo que quiero que veamos en la escritura es el ejemplo de Jacob. Nosotros conocemos a este hombre, cómo Dios lo levantó, lo llamó, lo sacó de lo más bajo y lo llevó a lugares hermosos y altos en Dios. Pero en este momento Jacob de su vida, Jacob estaba en una tribulación, en una dificultad en su propia vida. Su hermano Esaú, el gemelo de Jacob, venía en busca de él, venía detrás de él para matarlo. Porque si ustedes se recuerdan, Esaú le robó la primogenitura a Esaú. Entonces se separaron, no se volvieron a ver después de muchos años. Esaú comienza a buscar a su hermano y no crea que lo buscaba para reconciliarse, lo buscó para matarlo. Entonces en ese momento Jacob se encontraba. Jacob vino, comenzó a huir con sus esposas, sus hijos, comenzó a huir de su hermano que quería matarlo, pasó a toda su familia por el río y él se quedó al otro lado, en ese lugar que se llama Peniel. Eso es lo que nos narra este capítulo 32 del Génesis. En el versículo 24 nos dice la palabra de Dios: así se quedó Jacob solo. Jacob venía con la angustia de que su hermano venía detrás de él buscándolo para matarlo. Job, con tal de salvar a su familia, a sus esposas y a sus hijos, las pasó al otro lado. Pero él se quedó solo en ese lugar llamado Peniel. Y dice, se quedó Jacob solo. Y eso es lo que hay veces el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Muchas veces Dios comienza a quitarnos todos los asideros, todos los lugares donde nosotros podemos agarrarnos, porque Dios quiere que nos encontremos solos, cara a cara con Él, porque Él quiere hacer una obra en nuestras vidas, porque Él quiere desarrollar esta segunda bienaventuranza en nuestras vidas. Bienaventurados los que lloran. Jacob entonces estaba solo en este momento y dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Básicamente toda la madrugada Jacob pasó peleando con el ángel. Eso es lo que nos quiere decir el versículo. Pero dice el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con Jacob, dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¡Wow! ¿Puede acaso un hombre luchar con Dios y vencerlo? Aparentemente Jacob lo hizo, pero ¿cómo es que Jacob venció al ángel? ¿Qué fue lo que Jacob tuvo que quebrantó el corazón de Dios, el corazón de Cristo? Aunque dice este versículo que era un varón, en realidad lo que este versículo nos está diciendo es que es una teofanía. Es Cristo mismo enfrente de Jacob luchando a solas con este hombre. Y esto tiene un significado espiritual preciosísimo para todos nosotros. Vamos a seguirlo leyendo. Dice entonces que el varón, entre comillas, porque era Cristo, el varón dice que luchó con Jacob y le cortó el muslo. Desde ahí en adelante Jacob quedó cojeando, porque el muslo le fue descoyuntado. Y dice el versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y miren, aquí podemos aplicar este versículo a lo que usted quiera. Pero en realidad, como yo lo veo, Jacob no estaba pidiendo una bendición de dinero. Jacob no estaba pidiendo ser rico porque él ya era rico, él ya tenía muchas riquezas, tenía hijos, tenía esposas, tenía animales, él ya era rico. Lo que Jacob quería no era una bendición en lo natural, lo que Jacob quería era una bendición que saciara su vida, que cambiara su naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque el siguiente versículo nos lo enseña y dice el versículo 27.
El 26 decía, Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob no quería lo material, el dinero. Dice el versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? El Señor conocía la verdadera necesidad de Jacob, que no era necesidad de algo material, de algo en lo natural. Le pregunta su nombre. Y esto es muy, muy significativo espiritualmente también para nosotros. El Señor le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, yo soy torcido. Yo soy Jacob, porque eso significa el nombre Jacob. Jacob significa torcido, suplantador. Eso significa Jacob. Dios estaba conociendo, Dios es el que discierne los pensamientos, la mente, el corazón de cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros tratamos de llenar nuestra necesidad con cosas en lo material. Pero en realidad lo que necesitamos es una transformación del Señor. Lo que necesitamos es que Dios nos lleve a Peniel, a que estemos solos, a que luchemos juntamente con Él con nosotros y nosotros con Él. Así es que Jacob le dijo, yo me llamo Jacob, yo me llamo torcido. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mire, Jacob obtuvo la bendición que andaba buscando, y usted puede ver claramente conmigo que en ningún momento Dios le dio a Jacob, pues te voy a dar mucho dinero, y sacó el fajo de dinero y comenzó a dárselo. No. El Señor hizo la bendición que Jacob andaba buscando. Lo que él andaba buscando es que alguien le cambiara su naturaleza torcida, su naturaleza suplantadora, su naturaleza engañadora. Eso es lo que Jacob quería, y Dios conocía que ese era su problema, y Dios obró en él. Ahora, la pregunta. No me he olvidado ni me he salido del tema. Estamos hablando, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿qué hizo Jacob para vencer a Dios? ¿Cómo impresionó Jacob a Dios? ¿Cómo? Estos versículos no nos lo dicen. Pero sabe que eso es lo que a mí me encanta de la palabra de Dios, porque la escritura se complementa. Dice Oseas capítulo 12 y el versículo 3. Oseas capítulo 12 y el versículo 3. Aquí en Oseas nos muestra cuál es la clave por qué Jacob venció a Dios. Dice 12 y el versículo 3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Definitivamente está hablando de Jacob y de Esaú. Y con su poder venció al ángel. Jacob venció al ángel. ¿Pero cómo? Versículo 4. Venció al ángel y prevaleció, ganó. ¿Por qué? Porque lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. ¿Cuál fue la clave de Jacob para vencer a Dios? Dos cosas. Lloró y le rogó. Mire usted cómo nosotros necesitamos desarrollar esta segunda bienaventuranza en nuestras vidas. No vamos a conquistar el corazón de Dios. No vamos a hacer que el corazón de Dios se mueva a favor nuestro cuando venimos con una actitud arrogante y diciéndole, yo declaro, yo decreto, yo te ordeno, Señor. No es con una actitud de arrogancia que prevalecemos en la presencia de Dios, sino como lo hizo Jacob, con una actitud de lloro, de ruego para poder ser consolados por Dios, para que nuestra naturaleza carnal de pecado como la de Jacob pueda ser cambiada en la presencia de Dios. Así
es como realmente somos grandes en el reino de Dios. Y el Señor Jesús, en repetidas veces, el Señor nos lo decía y nos lo enseñaba. Jesús decía, si quieren ser grandes en el reino de los cielos, no es los que tengan más títulos, no es lo que conozcan más de la Biblia, no es el que haya leído 500 veces la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, eso es bueno, ¿ok? Eso es bueno, leer la palabra de Dios. Pero somos transformados y somos consolados en la presencia de Dios cuando tenemos la actitud de ruego, de quebrantamiento, de clamor delante de Dios. Ahora, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda y nos comienza a arrinconar, o como podemos decir en el buen español, ¿verdad? Dios nos lleva a estar entre la espada y la pared. Dios nos pone entre la espada y la pared porque Él quiere desarrollar en nosotros esta actitud de llorar, de quebrantamiento en nosotros. Veamos lo que dice Zacarías capítulo 12 y el versículo 10. Zacarías 12:10, este pasaje nos está enseñando cómo realmente muchas veces Dios permite que se levanten tribulaciones, que se levanten situaciones en las que nosotros vengamos y comenzamos a arrepentirnos, a dolernos de la actitud de nuestro corazón. Dice Zacarías 12 y el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios nos va a llevar a este punto en nuestras vidas cuando tengamos una mirada retroinspectiva, una mirada dentro de nosotros, introspectiva, cuando veamos dentro de nosotros y veamos lo horrible y lo llenos de pecado que estamos. Dios va a permitir esas circunstancias porque Él quiere cambiar nuestra actitud. Todo el sermón del monte tiene que ver con las actitudes que realmente mostramos como hijos de Dios. Dios quiere llevarnos a este punto como llevó a su pueblo Israel, a que ellos puedan llorar por sus malas actitudes. Israel crucificó al Hijo de Dios, al Mesías, su propio pueblo Israel lo crucificó. Pero dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Dios está a punto de derramar, de cumplir esta palabra en el pueblo de Israel. Va a mandarles un espíritu que ellos comprendan que lo que hicieron está mal, porque dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Cuando Israel ve a Cristo, ellos van a comenzar a llorar de dolor, de tristeza, así como cuando un primogénito muere. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, wow, matamos al Hijo de Dios, a nuestro propio Mesías, nosotros lo matamos. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros veamos nuestra forma de caminar. No necesitamos andar viendo cómo los demás caminan. Ay, deje a los demás. Dios va a tratar con ellos, pero Dios primeramente quiere tratar con cada uno de nosotros para cambiarnos. Pero ¿cómo vamos a cambiar si creemos que estamos bien? ¿Cómo vamos a cambiar si nosotros creemos que no hay nadie, ningún otro como nosotros? Si nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, ¿cómo vamos a pedir ser cambiados por Dios? Dios nos quiere llevar a esa misma actitud a la que llevó a su pueblo Israel, que reconozcan que se han equivocado, que lo traspasaron a Él. Pero ¿qué hablar de Job? Otro gran hombre de Dios. Job capítulo 42 y el versículo 4 en adelante. Job 42:4. Job decía, oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, dice Job, de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Ese es el punto al que Dios nos quiere llevar, mis amados hermanos. Realmente Dios quiere que nosotros como Job, como el pueblo de Israel y aún como Pablo, ya lo vamos a ver, Dios quiere que nos arrepintamos de lo que nosotros somos, que como Job nosotros digamos, me aborrezco, no me soporto, ni yo misma me soporto, Señor, cámbiame. Lloremos y roguemos para que Dios nos transforme y después vamos a reír. Las personas van a querer estar con nosotros porque van a decir, usted tiene algo que nadie más tiene. Y nosotros vamos a decir, pero ¿y por qué? Es porque aprendimos a llorar, aprendimos a rogarle a Dios que nos cambiara la naturaleza de pecado que tuvimos, que tenemos. Pero ¿qué también nos enseña Pablo? El gran apóstol Pablo. Había momentos donde él lloraba, no dudo que lloraba y rogaba de esa manera. Romanos capítulo 7 y el versículo 24. Mire lo que el apóstol Pablo nos enseña. Muy lejos de una actitud arrogante y de decir, ay, aquí viene el siervo de Dios, aquí viene el gran apóstol. Apártense que aquí viene el siervo. No, mire cómo decía Pablo en Romanos 7:24. Él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Wow! Si nosotros leyéramos todo el capítulo 7 de Romanos, Pablo está diciendo, hay un problema, hay un mal, pero el mal no es mi esposo, el mal no son mis hijos, el mal no es el pastor, el mal no son los hermanos, el mal no es el gobierno, el mal no son mis vecinos, el problema soy yo, quien tiene lo malo soy yo, decía Pablo. Pero llega a la conclusión el apóstol Pablo de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es tener una actitud de lloro, una actitud de quebranto, de reconocer nuestras faltas y de pedirle a Dios que Él nos cambie y nos transforme. Yo lo repito siempre, porque el mundo está cansado ya de ver a aquellos cristianos mediocres, aquellos cristianos que parecen mundanos. Ya el mundo está cansado de eso. Ahora las personas quieren ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Las personas lo que quieren es ver a Cristo reflejado en nuestras vidas y para eso tenemos que morir. Primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. Segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Todas las bienaventuranzas tienen que ver con menguar, tienen que ver con ser humildes, tienen que ver con bajarnos, inclinarnos, humillarnos. ¿Cuánto se aprende de la palabra del Señor, verdad? Que Dios nos ayude a tener una actitud de clamor, de lloro, de ruego delante de Él. Dios también, muchas veces Dios permite las circunstancias difíciles para que nosotros nos acerquemos a Él. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Ahí nos está mostrando este párrafo, este pasaje nos está mostrando cómo Dios muchas veces permite la persecución, la tribulación para nosotros poder ser tratados por Dios. Dice el capítulo 2 de Joel y en el versículo 2, voy a leer desde el 1. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma, oiga, alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad. No voy a aplicar estos versículos ahorita para la final, la tribulación. No, lo voy a aplicar en el aspecto de que Dios muchas veces permite que circunstancias difíciles vengan a nuestra vida para nosotros poder ser transformados, para nosotros poder ser cambiados por medio de los tratos de Dios en nuestra vida. Dice el día
grande, el día lleno de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás. Enemigos. Todo esto habla de enemigos. Dios permite que los enemigos se levanten en contra nuestra para tratar con nosotros. Muchas veces Dios permite que las personas se levanten en contra nuestra porque Dios está trabajando en nosotros. Dios está obrando. Como dice aquel canto, aunque no puedas ver, Dios está obrando, pero los enemigos me quieren matar. Sí, Dios los ha permitido porque te está puliendo a ti, me está puliendo a mí. Pero Él es el que lo permite, Él nos va a defender, Él no va a dejar que el enemigo nos acabe, nos destruya. Así es que aquí los enemigos eran grandes y fuertes, semejantes a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén. Y hasta el versículo 5 usted va a ver toda la calamidad que Dios iba a traer sobre Israel. Dios permite esa circunstancia difícil, pero lo que sigue, todavía tenemos que aprender. ¿Qué es lo que sigue después que Dios permite que los enemigos se levanten así como estamos leyendo? Ahora vamos siempre en Joel 2 y el versículo 12, Joel 2:12. Por eso, cuando Dios ha permitido que los enemigos se levanten, dice entonces cuál debe de ser nuestra actitud al ver que los enemigos se levantan. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Mire cuál debe de ser nuestra actitud. Primero Dios permite que los enemigos se levanten grandes, fuertes, más fuertes que nosotros. Pero nuestra actitud debe de ser esta. Nos debemos de convertir a Dios de todo nuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Versículo 13, rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y provocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Esta debe de ser la actitud correcta en nuestras vidas. Cuando Dios permite que el enemigo se levante, no es para destruirnos, no es para acabarnos. Por supuesto que el enemigo quiere hacer eso, pero Dios no se lo permite, porque Dios permite que los enemigos se levanten, pero que nuestra actitud sea la de lloro, clamor, la de lamento, una conversión realmente. Para mí, personalmente, yo creo que el versículo 17 es la clave de estos días en los que estamos viviendo. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar, como dice el versículo 17, llorando entre la entrada y el altar. Debemos de estar llorando, clamando, gimiendo a Dios, diciéndole: hemos pecado, perdona nuestros pecados, Señor, porque hemos hecho lo malo delante de ti. Queremos ser bienaventurados porque lloramos. Necesitamos tener estas actitudes. Ahora, fíjese cómo este capítulo 2 de Joel nos va llevando de un paso a otro. Primero, Dios permite que el enemigo se levante como nunca antes lo ha hecho. Después,
Dice los versículos del 12 al 17 que nuestra actitud debe de ser de quebranto, de lloro, de rasgar nuestro corazón delante de Dios. Pero después el enemigo se levantó, nosotros clamamos y nos arrepentimos a Dios y mire lo que Dios va a hacer. Versículo 24. 23 voy a leer. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y mi gran ejército que viene contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Mire cómo acá se cumple una vez más la segunda de las bienaventuranzas que estamos viendo. Los que lloran recibirán consolación. Los que ahora lloran, después reirán, promete la palabra del Señor. Creamos a la palabra de Dios. Hay un dicho en el mundo, y no es bíblico, es un dicho del mundo, pero es muy cierto. En el mundo la gente dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dice la gente. Pero la Biblia nos dice que los que ahora lloramos, después vamos a reír, después vamos a estar alegres, felices, porque el tiempo del lloro pasó, el tiempo de clamor pasó, y Dios convierte el luto en alegría, convierte el llanto en risa. Así es que permitámosle a Dios que Él obre a favor nuestro, pero que sea Él obrando a favor nuestro. No vengamos nosotros a querer recibir la bendición si no hemos llorado todavía. Cómo Dios nos necesita enseñar, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. Ahora, un punto más para ir finalizando y pasar a la siguiente bienaventuranza. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y condenación. No es lo mismo. Jamás es lo mismo. El arrepentimiento nos cambia, nos transforma, pero la condenación nos hunde. La condenación es lo que el diablo ha venido a hacer a nuestras vidas. El diablo viene a acusarnos y viene a decirnos, tú no vales nada, tú no eres nada, tú eres el más malo, tú eres el más pecador. Eso es condenación y el diablo hace eso con nosotros. Pero el Señor, por medio de su Santo Espíritu, Él trae arrepentimiento a nuestras vidas, así como con Jacob, así como Job, así como Pablo, así como Zacarías nos lo enseñó. Dios trae un espíritu de arrepentimiento sobre nuestras vidas y nosotros lloramos, clamamos, gemimos y Dios nos levanta. Se recuerdan el caso de Pedro y de Judas. Ambos fallaron. Judas le dio un beso al maestro y lo entregó. Pedro, ¿qué hizo? Negó 3 veces al maestro. Ahora, Pedro, aunque falló, aunque pecó, si podemos decirlo de esa manera, aunque Pedro pecó, después tuvo una actitud de arrepentimiento. Dice que lloró amargamente por haber negado al maestro. Esa actitud de lloro y de quebranto, Dios lo vio y vio que era genuino y que era real. Dios lo levantó, lo transformó y lo llegó a ser el principal de los apóstoles en el libro de los Hechos. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas igual pecó, besó al maestro, lo entregó, lo traicionó. Pero en Judas, aun y cuando lloró por lo que había hecho, pero lloró de condenación, lloró de decir, la regué, no lo hubiera hecho. En Judas no vemos una actitud realmente de arrepentimiento, sino una actitud de condenación. Judas fue condenado y pereció eternamente y para siempre. Debemos de tener cuidado.
No todo aquel que llora realmente es un llanto genuino. Debemos tener cuidado, recordemos, debemos de llorar no para que los demás nos vean. Debemos de llorar delante de la presencia de Dios y Dios realmente conoce nuestro corazón si lo hacemos de verdad o lo hacemos de mentira. ¿Se recuerdan ustedes que esto ya lo he dicho en otras ocasiones? Las lágrimas de cocodrilo. Tengamos cuidado con las lágrimas de cocodrilo. ¿Sabe usted de dónde viene esa expresión que nosotros tenemos? Lágrimas de cocodrilo. Esa expresión viene de que cuando el cocodrilo abre su trompota para poderse comer al ciervo, al venado, al animal que se ha comido, abre tan grande la boca que comienza a salirle lágrimas de sus ojos. Esas son lágrimas de cocodrilos. ¿Usted cree que el cocodrilo está llorando porque pobrecito el animal que se murió? No, está llorando porque de lo tanto que abre la trompota para poderse tragar a su animalito que se comió. Así es que tengamos cuidado, que quien nos está examinando realmente es Dios. Él está viendo realmente nuestras actitudes. Dice Proverbios capítulo 28. Ya voy terminando con esta segunda bienaventuranza. Proverbios 28 y el versículo 13 nos da la clave. 3 claves nos da este versículo que nos enseñan cuándo un arrepentimiento es realmente genuino en una persona. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 3 claves nos da este versículo para saber si realmente una persona está arrepentida del pecado que ha hecho. En primer lugar, reconoce el pecado. Reconoce que ha fallado delante de Dios y delante de las personas si fuera necesario. En segundo lugar, confiesa su pecado, dice. Confiesa. Va donde la persona y le pide perdón y le dice: perdóname, la actitud que tuve fue una mala actitud. La actitud que he tenido es una actitud que no es correcta. Eso es lo que hace una persona cuando realmente está arrepentida. Y en tercer lugar, se aparta del pecado, no lo vuelve a hacer más. Y aquí es donde nosotros también debemos de aprender y tener mucho cuidado, porque muchas veces las personas vienen y nosotros, creyendo ser mansos, decimos: ay, sí, lo perdono, sigamos caminando. Pero sigue mostrando la misma actitud, sigue cometiendo los mismos errores, sigue cometiendo la misma falta, sigue haciendo las mismas ofensas. Eso no es realmente una actitud de arrepentimiento. Aquí está la clave para ver si realmente nosotros estamos arrepentidos u otra persona también viene arrepentido delante de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que nosotros necesitamos confesar nuestras faltas en la persona o con la persona correcta. Dice Santiago capítulo 5 y el versículo 15. Santiago, qué preciosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Cuánto aprendemos. Santiago capítulo 5 y el versículo 16 voy a leer. Versículo 16. Bueno, sí, leamos el 15. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y dice el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Realmente Dios quiere que nosotros aprendamos a confesar nuestras faltas delante de las personas correctas. No podemos andar hablando con toda o con cualquier persona. Dios quiere que nosotros tengamos la actitud correcta. Ahora, ya hablamos, la segunda bienaventuranza, lo que se recibe al ser bienaventurados los que lloran, lo que recibimos es consolación. Lo que recibimos es la promesa de saber que vamos a reír una vez más. Vamos ahora a la tercera bienaventuranza, Mateo 5 y el versículo 5. Dice:
Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Wow. Llevamos pobres en espíritu, llevamos los que lloran y ahora mansos. Wow, qué preciosa esta bienaventuranza. Bienaventurados, alegres, dichosos los mansos. Una vez más, esta bienaventuranza no cabe en la mente del ser humano normal o tradicional. ¿Por qué? Porque cuando se habla de una mujer ejecutiva, nunca se está hablando de que es mansa o de que es humilde. Ha llegado a la posición que ha llegado por ser soberbia, arrogante. Eso es en la mente humana, pero para Dios no es así. La mansedumbre es un atributo de Dios. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo que debe de ser desarrollado en nuestras vidas. Ahora, déjeme una vez más explicarle que hay una diferencia entre mansedumbre y humildad. Son dos cosas diferentes, parecidas, pero son diferentes. Veámosla en este momento. En primer lugar, humildad. Humildad, la palabra en el griego que se utiliza es tapeinos. Y esta palabra denota una completa dependencia de Dios. Humildad, lo que significa en el griego, es una total dependencia de Dios. Nosotros muchas veces nos equivocamos y decimos, tenemos que ser humildes con los hermanos. Realmente la humildad debe de ejercerse delante de Dios. Es una total dependencia de lo que Dios es y de lo que Él nos dice que hagamos. Ahora, la mansedumbre de la palabra en griego praotes y significa una actitud hacia nuestros semejantes. Fíjese cómo estas palabras son diferentes. La humildad denota una total dependencia de Dios, pero la mansedumbre es una actitud hacia nuestros hermanos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de ser mansos delante de Dios, sí, pero delante de nuestros hermanos sobre todo. Humildes, debemos ser humildes delante de Dios. Necesitamos decirle, rogarle a Dios que desarrolle esta actitud de mansedumbre en nuestras vidas. Fíjese, en el diccionario, cuando usted busca la palabra manso, ¿sabe cuál es la definición? Una de las definiciones que da. La palabra manso es un término que se usa para describir lo que sucede con un animal que ha sido domesticado. Ahora, por favor, no me vaya a malinterpretar, yo no le estoy diciendo a nadie animal, pero manso se le dice a un animal que era salvaje, pero ha sido domesticado. Eso es ser manso. Y Dios, por medio de su palabra, nos pide que nosotros seamos mansos. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios? ¿Sabe qué es mansedumbre en palabras sencillas? Es tener la fuerza, es tener el coraje de actuar como queremos, pero no lo hacemos, sino que vamos a optar por bajar la cabeza. Un caballo, por ejemplo, si usted encuentra un caballo suelto en medio de los bosques, es un caballo chúcaro, se le dice allá en mi país, no sé cómo se le dirá en otros países, es un caballo indómito, un animal indómito, no ha sido domado, no ha sido amansado. La palabra manso tiene que ver con un animal domesticado. ¿Usted cree que Dios nos está ofendiendo? No. Vaya por favor conmigo a Cantares, capítulo 1 y el versículo 9. ¿Se recuerdan? Hace poco estuvimos estudiando todo el libro de Cantares. Cantares 1:9. El Señor le dice a su iglesia, a su amada, a su esposa, el Señor le dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. ¿Usted cree que Dios estaba ofendiendo a su amada cuando le dice, eres como una yegua? Wow, alguna mujer se hubiera quedado sorprendida y hubiera dicho, ¿qué? ¿Me estás diciendo caballo o yegua? ¿Me estás diciendo? Pero es que Dios sabe por qué lo dice.
Dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Y cuando estudiamos el Cantar de los Cantares, vimos que estas yeguas que iban jalando o tirando el carro de los faraones, de los reyes de ese momento, eran yeguas hermosas, yeguas bien cuidadas, que les daban buen alimento, les daban hasta masaje, como las vacas que ahora les dan masaje también para tener esa carne kosher que le llaman, ¿verdad? Estas yeguas de los carros de Faraón eran animales disciplinados, eran humildes, eran dóciles. Ahora, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios pide de nosotros también. Dios quiere que nosotros seamos caballos domesticados. Bueno, en nuestro caso, como mujeres, seríamos yeguas domesticadas. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Miren, yo les voy a poner un ejemplo en esto. Moisés dice Hechos, capítulo 7 y el versículo 22. Hechos 7 y el versículo 22, hablándonos de Moisés, dice la palabra, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. ¡Wow! Moisés, por 40 años estuvo Moisés en el palacio del faraón, entrenándose para llegar a ser rey. Y dice la palabra de Dios que Moisés era poderoso en sus palabras y en sus obras. Mire, esto no es nada de sorprenderse realmente. Porque, por ejemplo, ahorita en Inglaterra, que hay realeza todavía, que hay reyes, los reyes le enseñan a sus hijos y a sus descendientes a comportarse a la altura de la realeza. Les enseñan cómo saludar. Si usted se fija, la reina no saluda así, ¿verdad? Como nosotros, ¡ay, adiós, adiós! No. Y así con estilo. Para tomar café, para tomar té, igual. Se aprende. Moisés había aprendido, había sido entrenado durante 40 años para llegar a ser rey. Era poderoso en palabras y en hechos. Pero dice la palabra en Números capítulo 12 y el versículo 3. Dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Y como en otras clases lo hemos dicho, en el Antiguo Testamento, Moisés se dice de él que era el hombre más manso de toda la tierra. Pero en el Nuevo Testamento se dice de Jesús. Jesús dijo en Mateo 11, 28 y 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero estamos ahora hablando de Moisés. Moisés entonces había sido entrenado para estar viviendo, hablando y comportándose como un rey. Pero ¿qué es lo que nos dice Éxodo capítulo 4? Si ustedes se recuerdan, después Moisés hizo unas ciertas cositas malas ahí en medio de Egipto y lo desterraron, lo echaron al desierto supuestamente para que se muriera, pero los planes y los tratos de Dios eran unos muy diferentes. Dice Éxodo capítulo 4 y el versículo 10, ahora vemos a Moisés. Después de estar otros 40 años en el desierto, ya Moisés era de 80 años cuando regresó a Egipto a libertar al pueblo. Moisés tenía ya ahora 80 años, había vivido 40 años en el desierto. Y mire qué dice Moisés ahora, Éxodo 4 y el verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, Dios se le apareció en la zarza ardiente. Y Dios le dijo, Moisés, tienes que ir a libertar a mi pueblo. ¿Y qué le dijo Moisés? Ay, Señor, le dice, te equivocaste. Escogiste a la persona incorrecta, le dijo Moisés a Dios. Le dice, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Mire qué impresionante. Allá en Hechos 7 y el capítulo 22 dice que Moisés era poderoso en hechos y en palabras. Pero aquí Moisés está reconociendo algo completamente diferente.
Dios llevó a Moisés 40 años al desierto para trabajar mansedumbre en su vida. Mire cómo Dios obra la mansedumbre en nosotros. Cuando nosotros estudiamos el libro del Cantar de los Cantares, básicamente ahí estuvimos viendo que una de las características principales que Dios quiere desarrollar en nuestra vida es precisamente ser mansos. Y esto no es nada fácil. Nada fácil. ¿Por qué? Porque Dios nos va a mandar al desierto para que aprendamos a ser mansos. Ahora Moisés le dice, no sé hablar, soy hasta tartamudo, me dice ya. ¡Qué tremendo! Pero Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Hay dos clases de mansedumbre. Está primeramente la mansedumbre de Dios. Este es un atributo, es una cualidad en el carácter de Dios. Dios es manso. Dios es únicamente manso. Ya cité Mateo 11:29, donde Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, ahí vemos la mansedumbre como uno de los frutos del Espíritu. Es parte del carácter de Dios la mansedumbre. Dios quiere obrar su carácter en nuestras vidas también. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 21 y el versículo 5? Mateo 21 y el verso 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene. Ahí está profetizándole. Mateo 21 y el verso 5. Mateo 21, 5. Decid a la hija de Dios. Esto fue escrito, fue dicho 4 días antes que Jesús fuese a ser crucificado. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Oiga, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Cómo iba a entrar el rey de los judíos? Iba a entrar manso, iba a entrar sentado en una asna. La mansedumbre, en primer lugar, la primera mansedumbre es con respecto al carácter de Dios. Dios es manso. Él es completamente manso. La segunda clase de mansedumbre que encontramos en la Biblia es que Dios nos pide a nosotros que seamos mansos. Dios quiere implantar en nosotros su naturaleza divina. Esta área, este rasgo del carácter de Dios, quiere impregnarla también en nuestras vidas. ¿Qué tan fáciles somos para ser mansos? ¿Qué tan dóciles somos para Dios? Acuérdese, mansedumbre tiene que ver con un animal domesticado. Este perrito es manso, dice. Este animal es manso. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos bien domesticados. Si Dios nos dice, párate, nos paramos. Si Dios nos dice, habla, hablamos. Si Dios nos dice, haz, hacemos. Si Dios nos dice, cállate, nos callamos. Eso es mansedumbre. Un animal domesticado. Es la idea que nos da la palabra mansedumbre. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6 y el versículo 1? Gálatas 6 y el verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra de Dios nos pide a nosotros también, como hijos de Dios, que aprendamos a ser mansos. Efesios capítulo 4 y el versículo 2. Gálatas 6:1 nos habla acerca de poder restaurar a otros en espíritu de mansedumbre. Efesios 4 y el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo nos tenemos que soportar? Con mansedumbre, con amor, con paciencia los unos a los otros. Primera de Timoteo 6 y el verso 11. Primera de Timoteo 6 y el verso 11. Dice,
Mas tú, le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Qué bonito, ¿verdad? Lo que Pablo le aconsejaba a su hijo espiritual Timoteo. En ningún momento Pablo le decía, Timoteo, tienes que pedir más diezmos, y ahora tienes que pedir primicias, y ahora tienes que imponerte, y ahora tienen que venir todos los días de la semana, porque si no, échalos. Nada que ver, ¿verdad? Lo que Pablo le decía a Timoteo. Le decía, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Cuánto necesitamos ver hombres y mujeres con estas actitudes y estas cualidades? Que Dios nos ayude a ser pobres en espíritu, a saber llorar delante de Él, y que Dios nos ayude a ser mansos, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:24, dice, segunda de Timoteo 2:24, sigue el apóstol Pablo enseñándole a Timoteo cómo debe de comportarse. Dice 2:24 de segunda de Timoteo, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pablo está enseñándole a Timoteo que si va a corregir algo que está mal, que lo haga con el espíritu de mansedumbre. También dice Tito capítulo 3 y el versículo 1 y 2. Tito 3, 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, peleoneros, ¿verdad? Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mire cómo la palabra de Dios nos enseña la manera como debemos de comportarnos. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos comportamos? Y ahí me incluyo yo. ¿Cómo nos comportamos? Primera de Pedro 3 y el versículo 15. Primera de Pedro 3 y el verso 15 dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estas es las dos clases de mansedumbre que hay. En primer lugar, es la mansedumbre de Dios, que es un atributo de Dios. En segundo lugar, la mansedumbre en nosotros. Dios nos pide que seamos mansos. Dios quiere que nosotros seamos mansos. Ahora, tengo 10 minutos para terminar, menos de 10 minutos. Veamos las bendiciones para los mansos. Salmo 25, 9. Aquí vamos a ver por lo menos 5. ¿Qué dije? Las bendiciones para los mansos, dije, ¿verdad? Creo que me salté las características. Sí, me salté las características. Veamos las bendiciones en primer lugar. Bendiciones para los mansos. Hay por lo menos 5 bendiciones para los que son mansos y humildes de corazón, como lo fue Jesús. Salmo 25 y el versículo 9. Salmo 25, 9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. La primera bendición para los que son mansos es que Dios nos guiará. ¿Queremos ser guiados por Dios? Seamos mansos. Esa es la primera bendición para los mansos. Dios va a guiarlos en el camino correcto. El Salmo 76, 9. Esta es la segunda bendición para los mansos. Salmo 76 y el versículo 9. Salmo 76, 9 dice, cuando te levantes, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. La segunda bendición de los mansos es que Dios los salvará, Dios los librará. Dice todavía Sofonías capítulo 2 y el versículo 3.
Sofonías 2 y el versículo 3. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dios promete guardarnos, librarnos si somos mansos. ¿Necesitamos ser mansos? Si queremos estas 5 bendiciones, necesitamos ser mansos. En tercer lugar, la tercera bendición para los mansos es que Dios nos exaltará. El Salmo 147. Salmo 147 y el versículo 6. 147, 6 dice: Jehová exalta a los humildes. En el original no aparece la palabra humilde, sino la palabra mansos. Pero hablamos que humildad y mansedumbre son casi sinónimos o parecidos. Dice: Jehová exalta a los mansos y humilla a los impíos hasta la tierra. La tercera bendición de los que son mansos es que Dios nos exaltará. La cuarta bendición a ser manso: Dios nos hermoseará. Dice el Salmo 149, versículo 4. ¿Queremos ser hermosos? Sí, vamos a usar maquillaje, pero Dios va a hacer una obra desde lo interior para afuera. Salmo 149 y el verso 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Una vez más, en la palabra, en la Biblia original no dice humildes, sino mansos, pero Dios hermoseará a los mansos. Esa es la cuarta bendición de los que son mansos. Lo voy a repetir desde el principio para los que están tomando nota. Las bendiciones de ser mansos son 5 por lo menos en la Escritura. Definitivamente hay muchos más. Primero, Dios nos guiará. Salmo 25, 9. Segunda bendición: Dios mismo nos librará, nos salvará. Salmo 76, 9 y Sofonías 2, 3 dijimos. La tercera bendición, al ser mansos, Dios nos exaltará. Eso lo dice el Salmo 146, 6. Y en cuarto lugar, Dios nos hermoseará. Salmo 149 y el versículo 4. Y la quinta bendición de los mansos es que recibiremos la tierra por heredad. ¿Se recuerda que así lo leímos en Mateo 5, 5? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos enseñe cada día a poder ser mansos como Él es manso. Ahora veamos las características de los mansos. ¿Qué características tiene una persona que es mansa? En primer lugar, 4 características vamos a ver. En primer lugar, no abre su boca para defenderse. Ay, Dios mío. Examinémonos nosotros mismos. No pensemos en el vecino, no pensemos en el esposo, no pensemos en nosotros mismos. La primera característica de una persona mansa es que no abre su boca para defenderse. Isaías capítulo 53. Nosotros sabemos de quién habla Isaías 53. Isaías 53 y el versículo 7 dice acerca del Señor Jesús: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no dijo nada, no abrió su boca. 2 veces nos dice en este versículo que el Señor Jesús lo golpeaban y él callado, le arrancaban el pelo y él callado, le ponían la corona de espinas y él callado. Eso es ser manso. Esa es la primera característica de un hombre, de una mujer que es manso. No abre su boca para defenderse. Segunda característica de los mansos: no anteponen su posición, ni su título, ni su profesión para que los demás lo conozcan. Mateo 26 y el versículo 63. Mateo 26, 63. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice:
Mateo 26, 62 voy a leer. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y el versículo 63 que dice, mas Jesús callaba. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué respondió el Señor Jesús? Nada, el callado. Jesús bien hubiera podido decir, vaya, hasta que al fin alguien lo reconoció que yo soy el Hijo de Dios. No, Jesús fue manso en cada una de sus actitudes. Dice el versículo 64, y le dijo Jesús, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, porque lo iban a matar. Jesús no antepuso su nombre, su posición, su título ante nada. Ay, ¿quién habla? ¿Aló? Sí, hello, ¿quién habla? Ay, te habla la pastora Susana Aguilar. Por favor, ¿tenemos que anteponer títulos? Delante de Dios, una persona que es mansa no antepone títulos para nada. La tercera característica de los mansos, dice, no responde de la misma manera con que lo atacan. Ay, Señor, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 23. Primera de Pedro 2, 23. Quien cuando le maldecían, hablando del Señor Jesús siempre, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Mire, la tercera característica de una persona mansa es que no responde de la misma manera como le hablan cuando lo atacan. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. La cuarta característica de una persona mansa es que encomienda sus problemas a Dios. Aquí mismo lo dice Primera de Pedro 2:23. Dice, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Como Dios quiere enseñarnos que seamos justos, ¿verdad? Rapidito, y con esto termino. Hay 3 niveles de mansedumbre. 3 niveles de mansedumbre. La primera es la mansedumbre con los superiores. Esta mansedumbre no es nada difícil. Esta es la más fácil de alcanzar porque todos bajamos la cabeza ante aquel que es superior a nosotros y tenemos la obligación de ser mansos aunque no querramos, pero decimos, ok, está bien lo que usted diga porque está arriba de nosotros. Por ejemplo, un jefe. Aunque no nos guste lo que el jefe diga, pero tenemos que ser mansos y aceptar y hacer lo que él dice. Ese es el primer nivel de mansedumbre, el más fácil. El segundo nivel de mansedumbre es siendo mansos con los que son iguales a nosotros, con los que están al mismo nivel que nosotros. Esta es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque normalmente, como seres humanos, casi siempre nosotros creemos que estamos arriba de los demás. No queremos ver a nadie a la misma altura que nosotros, porque no los consideramos como superiores a nosotros, sino que los consideramos iguales. Así es que preferimos mejor estar arriba de ellos. Ese es el segundo nivel de mansedumbre. Primero con los superiores, segundo con los que están a nuestro mismo nivel. Pero la tercera mansedumbre, y esta es la que Dios espera ver de nosotros, es cómo nos comportamos con los inferiores a nosotros. Este es el grado más alto de todos los 3 grados de mansedumbre para con los que están abajo de nosotros. Esto es llegar a tener el amor fraternal no fingido. Ya no respondemos a nuestros propios derechos, sino que aún a las personas que están más abajo que nosotros aprendemos a sujetarnos. La cuarta característica es encomienda a Dios sus problemas. Ahí mismo en Primera de Pedro 2:23. Mis amados, de esta manera terminamos. Oh, wow. Debía de haber hablado yo de la cuarta bienaventuranza. Vamos otra hora. Son bromas.
Terminamos de esta manera la segunda y tercera bienaventuranza. Con la ayuda del Señor, la otra semana vamos a empezar la cuarta bienaventuranza, ¿verdad? El tiempo se va rápido. Y realmente yo mucho hablo, ¿verdad? Debería irme directo al grano. Pero bueno, damos gracias al Señor porque Él nos permite poder aprender de su palabra. Llevamos 3 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, y la tercera, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuánto aprendemos de la palabra de Dios, verdad? Todo muy diferente a lo que normalmente se está enseñando ahora en día. Que es, saca el campeón, tú eres mejor, tú viniste para reinar, tú eres hijo y todo te pertenece. El reino de los cielos es muy diferente a lo que cualquier mente humana puede pensar. Dios pide que el que quiere ser grande en el reino de los cielos, ese debe de ser el servidor de todos nosotros. Muchas gracias, hermana Hilda, por estar conectada con nosotros en la clase de este día. Gracias, Carlita, gracias a todos. Gracias, Isis, ¿verdad?, por estar con nosotros en la clase. Vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor. Padre, bendecimos tu nombre y te exaltamos en esta hora. Muchas gracias por la oportunidad que tú nos diste de poder abrir tu bendita palabra, Señor. Por favor, te rogamos que selles esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para cada día, Señor, poder practicar cada una de estas bienaventuranzas en nuestra vida diaria. Te bendecimos y te exaltamos a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz tarde. Ednita, Dios te bendiga. Mabelita, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima semana.